por unirse a este evento, pues vamos a iniciar. Primero dándoles la cordial bienvenida y agradeciendo a todos quienes hacen posible que se desarrolle este evento. Al Ministerio del Trabajo, que nos ha podido brindar su contingente, pues para que se pueda desarrollar estos talleres. También le agradecemos a la Fundación Ariel Nayib Internacional, que quienes son las personas que nos proporcionan esta plataforma, este espacio virtual para que podamos desarrollar este evento, en la persona de Abraham Bustos, que quien es la persona que me ha estado colaborando con este tema. También les damos la bienvenida y saludamos a las instituciones invitadas. Por supuesto, a la ingeniera Marta Mariño, quien es la tesorera de nuestra institución y coordinadora de estos eventos de capacitación, a quien le cedemos la palabra para que se dirija a ustedes con unas breves palabras de bienvenida. Adelante, ingeniera. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a cada uno de ustedes por ser parte de esta jornada de capacitación. Les doy la cordial bienvenida y espero que esto sea de mucho provecho para que las personas con discapacidad sepamos un poco más del entorno. El tema del grupo. Muchas Muchas gracias. gracias a la ingeniera Marta. No sé si ya está por acá la ingeniera Evelyn Joana Monteros Castro, quien es la persona que nos va a ayudar con el tema de estos talleres. Me parece que todavía no. Sin embargo, le vamos a dar a conocer un poquito de su trayectoria profesional, la hoja de vida. La ingeniera Evelyn Joana Monteros Castro es ingeniera en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador. Está próxima a obtener su título en especialización de violencia de género y derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Entre sus capacitaciones ha hecho cursos de perspectiva de género y feminismo, talleres de sensibilización sobre prevención de violencia y discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género hacia la población LGBTI, más a nivel nacional. Ha realizado también cursos en entrenamiento integrado y multisectorial para responder a la trata de personas con el personal técnico, entre otras. Entre su experiencia laboral, ahora mismo se desempeña como analista de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público en Quito, en el Ministerio del Trabajo. Es la ingeniera Evelyn Joana Monteros Castro, con quien vamos a trabajar en este primer taller que lleva por título Sustitutos. Me parece que estamos ya con la ingeniera Evelyn Joana Monteros. Por favor, adelante, ingeniera. Ya le hemos dado la bienvenida y le hemos presentado su hoja de vida ante esta sala. Bienvenida, ingeniera. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la espera. Mil disculpas, realmente problemas tecnológicos que se salen de las manos como nos puede pasar siempre en estos casos. Les agradezco mucho por la atención y creo que podemos empezar sin ninguna otra interrupción, esperemos. Lo que sí les quiero pedir, por favor, es que generalmente no me gusta que sea tan monólogo. Prefiero que traten de participar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no hay ningún problema. Con el debido respeto a todos los compañeros, a la gente que tenemos presente, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Lo que quiero ver es si puedo proyectar. Me parece que no voy a poder. A ver, un minuto, voy a ponerme en silencio. Solo a ver si puedo proyectar. Bueno, no pude todavía. Mientras tanto, empecemos, no hay ningún problema. El taller de sensibilización del día de hoy es para tratar el tema de sustitutos. Quisiera saber si ustedes conocen bajo qué normativa nosotros podemos determinar quiénes pertenecen al grupo de atención prioritaria.
Si pueden compartirme en el teclado, en el micrófono, como ustedes gusten, quién me indica o quién conoce, basándonos en qué se determina quiénes pertenecen al grupo de atención prioritaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento al grupo. Mi nombre es José Catuto y pertenezco al Centro de Rehabilitación 4 de enero. ¿Cómo estás? Como me hicieron formar esta invitación, por eso estoy aquí presente para la charla. Mucho gusto, gracias por asistir. A ver, Ya. nosotros siempre tenemos que partir de que tenemos normativa y la que encabeza esta normativa para poder determinar quién está dentro de un grupo de atención prioritaria en el caso de nosotros, del país, del Ecuador, es la Constitución. En el artículo 35 de la Constitución de la República tenemos establecido quiénes son los grupos de atención prioritaria, quiénes pertenecen al grupo de atención prioritaria. Que entre estos tenemos adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estos grupos tienen que recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ¿Sí? Siempre van a tener atención preferencial. Siguiendo con esto, tenemos que determinar que la Ley Orgánica de Discapacidades es quien nos establece cuál va a ser el único documento habilitante para que una persona pueda determinar si tiene o no discapacidad, que viene siendo la cédula. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Discapacidades nos dice que la cédula de ciudadanía es quien va a acreditar la calificación y el registro correspondiente de quienes van a ser beneficiarios de esta ley, digámoslo así. El único documento requerido para todo trámite en los sectores público y privado es la cédula. Si ustedes sabrán, en la cédula nueva que tenemos, en la parte posterior ya se determina el porcentaje y el tipo de discapacidad. ¿Sí? Y es más, la Ley Orgánica de Discapacidades es quien también determina quién va a ser sustituto. ¿Alguien tal vez conoce a qué se refiere este término de sustituto? Si quieren pueden eh, habilitar el micrófono o algo. No, en mi caso sustituto no tengo porque yo tengo discapacidad del 80% de discapacidad visual. Ya. Muy buenas tardes. En sí, un sustituto, lo que comprendo, es una persona que está reemplazando a alguien. En este caso sería con discapacidad y no tiene los medios para poder trabajar, pero él toma ese derecho de trabajar para esa persona que no lo puede hacer. En lugar de esa persona. Exactamente. La Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 48, nos dice quiénes son o quiénes pertenecen a este grupo. Un momentito. Y también nos determina, ya les aclaro cuál es la definición o más bien lo que determina la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 48, pero es importante saber que hay dos tipos de personas. Sustitutos de niñas, niños o adolescentes son papá, mamá o representante legal. Muchas personas vienen a tratar de calificarse para niños, niños o adolescentes cuando son hermanos o cuando son sobrinos. En este caso no es posible, porque aunque hagan una declaración juramentada, la única autoridad competente para determinar si alguien puede o no ser representante legal de un niño, niña o adolescente es solamente un juez. ¿Sí?
Como digo, nadie más que el papá o la mamá puede ser sustituto de un niño, niña o adolescente. Y el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, que nos dice específicamente el artículo 15, es que la calidad de sustituto será acreditada por la autoridad competente mediante el correspondiente certificado. Es decir, ahí ya nos está dando la potestad al Ministerio del Trabajo para que puedan, para poder, perdón, emitir el acuerdo ministerial con el procedimiento y los requisitos que están basados en las leyes para poder calificar como sustituto directo. Y nos dice, la calificación se hará previo requerimiento de parte interesada y conforme al instructivo que se expida para el efecto. ¿Qué quiere decir parte interesada? Es decir, la persona que viene a calificarse como sustituto tiene que venir personalmente. No puede venir alguien por esta persona para darle calificando. Y evidentemente tendrá que cumplir con los siguientes requisitos. El acuerdo ministerial o el Ministerio del Trabajo, mejor dicho, sacó el acuerdo ministerial 180 en el año 2018, en el que especifica ya el procedimiento y los requisitos que hay que cumplir para poder calificarse como sustituto directo. ¿Y qué nos dice? La persona natural deberá acudir a la Dirección Regional de Trabajo y Provincial de su jurisdicción con los siguientes documentos. Si ustedes recuerdan, en el artículo 35 yo les informé quiénes están como grupo de atención prioritaria. Aquí tenemos a niñas, niños y adolescentes, y si tiene personas con discapacidad, y si tiene discapacidad, ¿qué entenderemos? Que van a tener doble vulnerabilidad. Por eso los niños, niñas y adolescentes van a tener otro tipo de, no otro tipo, van a tener más requisitos para poder tener un sustituto directo. Les voy a empezar a mencionar primero los requisitos de niñas, niños y adolescentes. Para ellos tienen que tener una discapacidad, una calificación de discapacidad del 30% o superior. ¿Sí? Esta calificación es importante recordar que la única entidad que puede determinar el tipo y el porcentaje de discapacidad es el Ministerio de Salud. Anteriormente se podían calificar con el CONADIS. Hay personas que aún tienen la calificación o el carnet del CONADIS. Sin embargo, este estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. De enero del 2025 en adelante, como les comenté, el único documento habilitante para determinar si una persona tiene o no discapacidad va a ser la cédula. Creo que me corté. ¿Sí me escucharon? Sí, sí se Sí, la sí se escuchó. escucha. Ya, Alto gracias. y claro. Ya, entonces, les decía, ¿no? Para que niños, niñas y adolescentes puedan tener una calificación de sustituto, una persona que se califique como sustituto tiene que tener del 30% en adelante. ¿Qué más requisitos tienen que presentar? Es la cédula original del niño, niña o adolescente, como digo, en donde conste que la discapacidad es del 30% en adelante. La persona que se va a calificar como sustituto tiene que venir personalmente y traer su cédula original. Y aquí es importante aclarar, cuando en la parte posterior de la cédula se indica que está casado con el papá o la mamá, lo único que tienen que traer es una copia de la cédula, aparte de los documentos originales, ¿no? Pero tienen que traer la copia de las dos cédulas y se acercan a pedir un turno y se les califica inmediatamente. Pero si es que los padres están divorciados, en la cédula consta como divorciado,
tienen que traer la sentencia de divorcio, en donde conste que la manutención del niño o niña está a favor de esta persona. Pero así también, si los padres, el papá o la mamá, no se encuentran casados, no está en la cédula que diga casado, si dice soltero, tiene que traer una declaración juramentada en donde conste que la manutención está a favor de la persona que viene a calificarse como sustituto. Aquí también es importante, me dicen, pero ¿por qué se pide tantas cosas? Sabemos que como niños, niñas y adolescentes están en un grupo vulnerable y se debe tener más precaución con ellos. Por esta razón se piden estos requisitos. También me suelen decir, pero estamos en unión de hecho. Pero si no se legaliza y no consta o no me traen un documento en donde conste que está legalizada la unión de hecho, tampoco es posible calificarlos. ¿Qué más casos hay aquí? Como les había dicho, viene la hermana o viene el tío a querer calificarse como sustituto de su sobrino o de su hermana. Como les había comentado, las únicas personas que pueden calificarse como sustituto de niñas, niños o adolescentes es papá, mamá o representante legal. Aquí también es importante mencionar que una persona con discapacidad solo puede tener un sustituto, no puede tener dos, es decir, que quiere calificarse el papá y que quiere calificarse la mamá. No es posible, solamente es uno de los dos. Y así también la calificación de sustituto tiene una duración de 2 años. Esto también es importante recalcar porque cuando se les caduca, tienen que venir al siguiente día laboral y presentar los mismos requisitos que hicieron en un inicio, que presentaron en un inicio o los que estén vigentes a la fecha. No es que si ya presentaron una vez, automáticamente se renueve. Eso no es posible. Otro tema aquí importante es que al momento que la niña, niño, adolescente cumple 18 años, el sistema automáticamente le da por terminada la calificación de sustituto, porque para personas mayores de edad hay otro tipo de requisitos. También se termina la calificación de sustituto cuando al momento de revisar si la persona con discapacidad se encuentra bien cuidada o mantenida, el MIES es quien se encarga de esto y si ellos nos informan de que no se le está cumpliendo, no están cumpliendo con el cuidado, de que está a lo mejor y nunca le vieron a la persona que se calificó como sustituto, nosotros tenemos que proceder a dar de baja esa calificación de sustituto y esta persona no podrá volver a calificarse. Y así también, el 15 de mayo del 2025, es decir, este año, se reformó el Acuerdo Ministerial 180, pero se reforma en los requisitos que son para personas mayores de edad. Esta reforma se hace en razón del Acuerdo Ministerial 86 del 2024, que se publicó en el suplemento del Registro Oficial número 584 del 21 de junio del 2024. ¿Alguien sabía de este acuerdo? Tal vez, No, no tengo idea. ¿no? A ver, ¿Cómo me voy a repetir? este acuerdo más bien expide el manual de calificación y recalificación de la discapacidad. Aquí ya se hace dos distinciones. ¿Alguien está con el micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere compartirnos algo? No, señorita. Ya, no hay problema. Este acuerdo ministerial reforma primero el artículo 3 que se refiere al glosario de términos. Antes, ¿qué nos decía? Que la discapacidad severa va a ser considerada cuando sea igual o mayor al 75% conforme a la resolución emitida por el CONADIS. Pero ahora ya no está nada del CONADIS y nos dice por calificación del Ministerio de Salud Pública. También se reforma
en donde nos dice que la discapacidad severa, conforme a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública, se considera como discapacidad severa a dos tipos. Primero, personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, con nivel grave, muy grave o completa a partir del 50% o más. Esta va a ser la primera clasificación. Y la segunda es para personas con discapacidad física, auditiva, visual, del lenguaje, va a ser considerado con nivel muy grave o completa a partir del 75% o más. Con esta distinción se reforman los requisitos para la calificación de sustitutos directos de personas que ya son mayores de edad, es decir, de 18 años en adelante. ¿Y qué nos dice? La persona con discapacidad deberá cumplir con los siguientes porcentajes. Y lo mismo, ¿no? Lo que acabé de mencionar. Discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, con nivel grave, muy grave o completa a partir del 50% o más. Y discapacidad física, auditiva, visual, del lenguaje, con nivel muy grave o completa a partir del 75% o más, debidamente calificada por la autoridad nacional, Autoridad Sanitaria Nacional. Muchas veces me vienen a decir que por favor les califique. Eso también es importante mencionar. Nosotros como ministerio no calificamos a discreción. Lo que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos que nos emite la norma, que está de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, en este caso a la ley, al acuerdo ministerial del Ministerio de Salud y evidentemente a la Constitución. ¿Por qué les recalco esta parte? Ministerio de Salud, una vez que califica, remite la información al registro civil y por eso al momento que van a obtener la cédula ya les sale el porcentaje automáticamente. Entonces acá en el ministerio se ingresa el número de cédula en el sistema y ya se despliega esta información. Entonces, si no cumple con estos requisitos, el sistema no permite hacer la calificación. Entonces, no es que nosotros como ministerio calificamos a discreción, sino hay que cumplir con los requisitos. ¿Qué otra reforma existe? En el artículo 5 del procedimiento. En el acuerdo ministerial 180, en el anterior, nos mencionaba que tiene que ser con la calificación del CONADIS, como les comenté, pero ahora ya no dice nada del CONADIS. Y la reforma que nos menciona. Pues, respecto al sustituto directo de niñas, niños y adolescentes, sustitúyase el numeral 1 por el siguiente. Original de la cédula de identidad que contenga la información de la discapacidad establecida por el Ministerio de Salud Pública. 2. Respecto al sustituto directo de una persona con discapacidad severa a partir de los 18 años, sustitúyase el texto del numeral 1 por el siguiente. Original de la cédula de identidad que contenga la información de la discapacidad severa establecida por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, en la reforma ya no menciona en ningún lado la calificación o el carné del CONADIS. Por eso se pide la cédula de identidad. Y nuevamente les recalco, este beneficio de la calificación de sustituto no podrá trasladarse a más de una persona con discapacidad. ¿Sí? Es importante recalcar esto. Esto con respecto a la calificación de sustitutos y a la reforma que se realizó. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Hola, ¿me escucha? ¿Perdón? Hola. Bueno, una preguntita. Yo tengo un familiar que el papá tiene discapacidad física. En el caso de él, él sería el hijo. ¿Y qué requisitos para el hijo? Si es el hijo que se va a hacer cargo del papá. Si es que tiene una discapacidad física, tiene que tener el 75%. Si es que cumple con 75% en adelante. Si cumple con esto, el hijo, la persona que quiere calificarse, tiene que acercarse a las dependencias del Ministerio del Trabajo
en donde le corresponde, en donde esté más cerca, con la cédula original del papá, la cédula del hijo, una copia de los documentos, saca turno y se presenta para poderse calificar como sustituto directo. Ok, ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Pedro Moreno y soy usuario del Instituto 24 de Enero para Invidentes acá en el sur. Y quería hacer una pregunta. O sea, el sustituto, ¿qué, o sea, aparte de los requisitos, qué responsabilidades tiene con la persona que va como a ayudar en este caso, siendo familiar o, o que se haga cargo? ¿Qué responsabilidades tiene la persona que firma como sustituto? Eso que me interesa saber, ¿Cómo se porque explica? como hay unos requisitos. Ujú. ¿Mm? A ver, cuando una persona se califica como sustituto, en- una vez que se le solicita los documentos, se ingresan dos direcciones. La una dirección va a ser de la persona donde vive, de la persona con discapacidad, perdón, en donde vive. Y la segunda, la dirección de la persona que se califica como sustituto. ¿Para qué es esto? Esta información se remite al MIES y el MIES va a hacer la visita domiciliaria para constatar lo que me acaba de preguntar el señor. No necesariamente va a vivir con la persona con discapacidad, pero sí tiene que estar bien cuidada, tiene que estar con la medicina que requiera, tiene que estar bien alimentada, o sea, que esté en buenas condiciones. Pero es el MIES quien se encarga de revisar esto. Y en el caso, que sí ha habido casos de que al momento que el MIES se acerque a hacer la visita y esta persona con discapacidad le diga, yo no le he visto ya a esta persona unos 5 años, nunca más vino, a mí se me perdió mi cédula, a lo mejor y no tengo medicinas, así casos de este tipo, el MIES va a hacer un informe y nos va a remitir a nosotros como ministerio para dar de baja esa calificación de sustituto. Y esta persona no va a poder calificarse nuevamente, ¿sí? Entonces, las obligaciones que tiene es de que la persona con discapacidad se encuentre bien cuidada, ¿sí? ¿Estaba claro? ¿Está claro? Sí entiendo, señorita, gracias. Muy bien. Algo les iba a comentar con respecto a esto. Cuando una persona se califica como sustituto, tiene, digamos que, tres beneficios, ¿sí? Hablando así de beneficios o derechos más bien. Lo primero es que va a tener estabilidad laboral. Esto no quiere decir que puede llegar al trabajo y no cumplir con sus tareas. No. Si la persona cumple con sus tareas, con sus horarios, con lo que le determinen, y en caso de que la empresa o la institución quisiera desvincularle sin justificación, tendrá que, eh, tendrá que indemnizarle con 18 remuneraciones adicionales a la liquidación que ya le corresponde, ¿sí? Cuando es injustificado. Como digo, esto no quiere decir que si una persona se califica como sustituto, se va a echar al abandono y va a decir, bueno, a mí no me pueden votar, entonces yo ya no trabajo. Eso tampoco, pero sí les da cierta estabilidad laboral. Segundo, van a tener devolución de impuestos, ¿sí? Esta información igual se remite al SRI, el SRI actualiza y va a poder luego la persona solicitar devolución de impuestos. Así también, si tiene a cargo una persona con discapacidad severa,
va a poder solicitar 2 horas para el cuidado. Evidentemente va a ser para las personas que vivan con esta persona con discapacidad y que requieran de estas 2 horas para llevarle atención médica o alguna terapia o simplemente puede ser un niño que necesite el cuidado, ¿sí? Entonces son, digamos que estos beneficios que tiene también la calificación de sustituto. ¿Tienen alguna pregunta más con esto? Una Buenas preguntita, tardes. disculpen. Yo Claro. le escuché devolución de impuestos, pedir 2 horas para llevarlo a una terapia. ¿Y cuál era la otra? La primera que Estabilidad nombró. laboral. Estabilidad laboral. Ah, estabilidad laboral. Gracias. Buenas tardes, una consulta. Buenas tardes, claro, dígame. Una persona puede ser sustituto de, valga la redundancia, de una persona con discapacidad que tenga una profesión y trabajo. Sí, si es que cumple con los requisitos, sí. No hay alguna excepcionalidad, ¿no? Sí puede calificarse. Como digo, Ministerio del Trabajo lo que tiene que hacer para calificarle como sustituto es recibir los requisitos, los documentos, verificar y se le califica como sustituto. Aunque esta persona con discapacidad tenga, como le dije al principio, una profesión y esté trabajando, porque según lo que escuché es que decía que sí puede tener un sustituto, pero que tenga uno de los requisitos era a partir del 75%, que ese sí sería que aplica. Pero alguna vez nos compartieron una información que ahora entiendo de que no ha sido real, de que si ya tenía una profesión, por decir un título de tercero o cuarto nivel y un trabajo, ya le denominaban persona independiente, autónoma, y por ello no podía tener un sustituto, que en este caso podría ser un hermano que trabaje en una empresa privada. Ujú. Lo que pasa es Pero que, usted ay, perdón, siga. Y esa era mi inquietud y por eso le consultaba que si usted me dice que sí se puede, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Directamente lo hace el Ministerio de Trabajo o con la empresa? La califica el Ministerio del Trabajo y esto se presenta en la empresa. Pero, a ver, a lo mejor y no es que le dieron mala información. Hay unos bonos que da el MIES, que por ejemplo creo que es el bono Joaquín Gallegos Lara. No estoy muy segura y ni al tanto de esto, pero son para personas de pobreza y pobreza extrema. Ellos sí tienen una cláusula que les dice que si la persona está, creo que al momento que ya empieza a trabajar, ya no van a poder tener o no le van a poder otorgar el bono. Entonces puede ser que sea de eso la información que le dijeron que no podía calificarse como sustituto. Como digo, Mm, ministerio lo que hace es recibir la información, los requisitos mm, y se le califica. En el caso de que el MIES, al momento de hacer la visita domiciliaria, porque a ellos les compete este tema, constatan de que efectivamente la persona no califica o no le están cuidando, ellos nos remitirán el informe para dar de baja. Pero esto es una competencia ya directamente del MIES. ¿Y el sustituto tiene que vivir con la persona con discapacidad en caso de sí cumplir con todos los requisitos antes mencionados? No necesariamente, no, porque puede ser un ejemplo, digamos, se me ocurre que a lo mejor una persona no haya podido tener trabajo durante un año y Ujú, tiene a su mamá, se me ocurre, con discapacidad y ujú. le logra conseguir un trabajo en Ambato. Digamos que la persona vive en Quito y le tiene un trabajo en Ambato. Entonces, va a tener que estar de lunes a viernes en Ambato y puede ser que el fin de semana retorne. Entonces, no va a vivir directamente con la persona con discapacidad. Sin embargo, sí le va a dar para el cuidado, para la manutención, para las medicinas.
Entonces, no es no es obligatoriedad que viva con la persona con discapacidad. Ok, muchas gracias, señorita. ¿De qué? ¿Alguien más? Creo que me escribieron al chat. Eh, buenas tardes, Helen. Creo que quería hacer una consulta, ¿no? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Una pregunta, sí, una consulta. Diga. Sí, puedo Dígame. preguntarle. Mire, Sí, lo que claro. pasa es que quiero hacerle esta pregunta. Usted pertenece al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Ujú. Le quiero preguntar acerca de que una persona, cuando se quiere jubilar, debe hacerlo por medio del Ministerio de Trabajo en el IES. Jubilación por invalidez o discapacidad. Sí, en este caso, la mía sería discapacidad. Ya. No, ahí no es por el ministerio. Tiene que hacerlo en la página del IES directamente. Mm, Ujú. pero no tienen relación. No, lo que pasa es que en estas jubilaciones es el IES quien se encarga de determinar eh, con exámenes médicos si es que aplica o no aplica. El Ministerio de Trabajo ahí no tiene injerencia. Lo que pasa, pero es que es difícil, por decir, una persona que tenga discapacidad conseguir un trabajo, ¿no? Claro, por eso es que se determinó que es obligatorio para todas las empresas que se contrate al 4% de personas con discapacidad. Fue para para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sí, pero es como casi que dificultoso conseguir un trabajo a una persona con discapacidad. Claro, sí, sí es un poco más complicado, pero Ministerio del Trabajo también tiene algunos convenios, unos que están para las contrataciones. Entonces podrían también visitar la página de Encuentra Empleo o directamente en oficinas y consultar de estos convenios que hay, que son también ya para contratar. No contrata Ministerio del Trabajo, pero tiene convenios con empresas. Mm, Ujú. bueno, le agradezco mucho. Gracias. Estimada Evelyn. Claro. Una pregunta, ¿y las personas que no tienen trabajo estable? ¿Cuál es la pregunta? O sea, las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, en mi caso, 80%, no tienen trabajo en una empresa y quieren un trabajar, por ejemplo. Ah, eso les comentaba. Pueden acercarse a las oficinas del ministerio de donde se encuentre más cercana y consultar por los convenios que hay en Encuentra Empleo. Se llama así, Red ¿Cómo se Encuentra llama? Empleo. Encuentra Empleo. Encuentra empleo. Encuentra Empleo se llama, sí. Ya, pero eso hay que visitarlo personalmente. Sí, lo que pasa es que hay personas que están directamente con este proceso que le van a ayudar y le van a guiar. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Por ejemplo, yo vivo en el sur, en este caso sería ahí en el centro, creo que es Avenida, Está en Quito, ¿dónde? en No, Quito, acá en Guayaquil. ah, en Guayaquil. Sí, entonces debe acercarse a la oficina a la regional de Guayaquil, del Ministerio del Trabajo. Buscando empleo se llama la Encuentra empleo. Encuentro empleo. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas tardes. Una consulta, por favor. Claro. En el caso de las personas con discapacidad que tengan el sustituto, para solicitar las 2 horas, ¿se requiere de un porcentaje específico o no, por favor? Se, se cortó, me parece, me dijo que para las 2 horas se necesita un porcentaje específico y se cortó.
Sí, un porcentaje específico o puede ser de 40, 50 o solo 60 hacia arriba, A ver, por la ley favor. orgánica, claro, la ley orgánica de discapacidades en el artículo 52 nos dice que para toda persona, para todo trabajador, tanto sector público como privado, que esté contratado bajo modalidad de 8 horas, podrá solicitar 2 horas para el cuidado de la persona con discapacidad, previo informe de talento humano y que tenga discapacidad severa. Entonces, cuando tiene discapacidad severa, ustedes pueden solicitar a la unidad o de talento humano, de recursos humanos de su propia empresa las 2 horas. Es preferible que lo hagan por escrito. Y talento humano tiene que hacer la visita domiciliaria con trabajo social si es que tuviera y constatar que efectivamente necesita las 2 horas para el cuidado. No Discapacidad sé si severa a partir del 75%, ¿verdad? depende. Como les decía, ahora ya hay dos tipos. Para lo que es psicosocial, intelectual y múltiple es desde el 50% en adelante. Y para discapacidad física, visual, física, y se me fue la otra, es desde el 75% en adelante. Déjeme ver cuál es la otra. Es Listo, física, muchas gracias. auditiva, Se le visual. cortó, no se le escucha. Ah, ¿desde dónde se me cortó? ¿Hasta dónde me escucharon? Física, Eh, visual y auditiva, dijo. sí, el Sí. porcentaje exactamente del tipo de discapacidad visual pues, llegó hasta el 75% y de ahí se cortó. Y aprovecho también para hacerle una consulta en este sentido. Soy Mauricio desde acá de Quito. Por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad visual, a partir del 75%, me imagino que la persona que va a ser en este caso la sustituta, ¿no es cierto? La persona con discapacidad visual no debe tener trabajo para poder acceder a este beneficio. Me imagino que va así. Y también si es que existe algún rango de edad en ese sentido, ¿no? Es decir, tiene que ser menor de edad o tiene que ser mayor de edad, aparte del porcentaje de discapacidad. A ver, lo que les había dicho. En las personas, la persona que se quiere calificar como sustituto solo debe cumplir los requisitos que les había mencionado previamente. Dentro de esto no se determina que trabaje o que no trabaje. ¿Sí? No, no tenemos algo que nos diga específicamente que no tiene que trabajar para poder tener una persona sustituta. Eso es la una pregunta. La otra pregunta, los tipos de discapacidad, ¿no es cierto? Primero eso y luego lo de los niños. A ver, tenemos dos tipos de discapacidad en el que se considera grave, discapacidad grave en adelante. Discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple va a ser considerada grave desde el 50% en adelante. Pero para discapacidad física, auditiva, visual y del lenguaje se considera grave desde el 75% en adelante. ¿Sí? Para, eh, a ver, se puede usted calificar o puede más bien tanto niñas, niños y adolescentes como personas desde 18 años en adelante. No tienen un límite de edad. Sí hay distinción en los requisitos, pero no tienen un límite de edad. Me dijo, ¿tenía otro tema su pregunta? ¿O ya con eso le respondí? A ver, sí, más o menos está respondida. A ver, a lo que me refería era lo siguiente para que quede súper claro, ¿no es cierto? Si Ujú. bien es cierto, antes, claro, el sustituto era únicamente para las personas con discapacidad severa, visto desde la parte física, ¿no es cierto? Ahora, en la parte visual, que es nuestro caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo 40 años, ¿ya? Tengo trabajo y puedo acceder a un sustituto, tengo el 78% de discapacidad visual. Eso para que quede un poco más claro. Y lo otro, en relación a los niños, no es que los niños sean los sustitutos, sino que los padres hasta cuándo pueden ser sustitutos en ese caso, ¿no es Ah, ok. cierto?, de una persona con discapacidad visual.
más o menos para tener claro esa situación, porque, como vuelvo y repito, cuando ha consultado, bueno, ahora creo que ha habido algún cambio, ¿no es cierto? Pero cuando se ha consultado, lo que nos han dicho es eso, que el sustituto únicamente es para cuando la persona obviamente tiene un alto grado de discapacidad, digámoslo así, ¿no es cierto? No tiene un trabajo fijo o estable, ¿no es cierto? Entonces, por eso era la consulta, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy trabajando ahora, ¿puedo acceder a un sustituto o no estaría dentro de ese rango? Eso básicamente, para que quede súper claro, porque le digo, siempre ha habido esa Gracias. discrepancia, digamos. Ajá, muchas gracias. Ok, a ver, lo que pasa es que estaríamos interpretando la ley al decir que si una persona con discapacidad ya tiene trabajo, no debería tener un sustituto. Sería como lo más óptimo, siempre y cuando el trabajo que tenga no quiero decir le sirva, pero le llene todas sus necesidades, lo que tenga o requiera la persona con discapacidad. Como digo, en el acuerdo ministerial 180 no tenemos una excepcionalidad o una prohibición de que tengan las personas que están trabajando un sustituto. Es decir, usted, aunque esté trabajando, sí podría tener un sustituto. Esa es la una pregunta. La otra, los niños, niñas y adolescentes, ellos pueden tener un sustituto desde que tienen 30% de discapacidad en adelante, ¿sí? De cualquier tipo de discapacidad. Pero al momento que cumplen 18 años, el sistema automáticamente les cancela o les termina esa sustitución, esa calificación de sustituto, porque ya van a tener que regirse a los requisitos que son para personas mayores de edad. Es decir, si un niño que tiene discapacidad visual del 56%, va a poder tener un sustituto hasta los 18 años, hasta que cumpla 18 años. Desde que cumple 18 años en adelante, con ese porcentaje ya no podría tener que tenemos ahora. ¿Ahí quedó claro? ¿Punto? Sí, perfecto, ahí ya quedó mucho más clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pero entonces, disculpe, como que se debería de manejar esta misma información a nivel nacional con todas las personas que manejan el ámbito el tema de discapacidad en los ministerios de trabajo de las provincias, ¿no? Porque, como decía el compañero, muchas veces no nos brindan la misma información. Es bueno que me digan para yo poder comunicar a Planta Central, que ellos son directamente quienes emiten directrices para que se pueda socializar este tema. Eh, Eso voy a pasar ahora que ya me comentan que no están dando esta información. Como digo, no podemos interpretar la norma, nosotros tenemos que cumplir. Entonces, claro, si nos ponemos del lado de interpretar, yo puedo decir lo que comentaba, que si está trabajando no debería tener un sustituto, pero no tengo algo específico que me prohíba esto, ¿sí? Sería como les digo, Una pregunta. Primero, buenas tardes, Evelyn. Te saluda Nerexi. La pregunta es básicamente si la norma dice que es el 4%, pero tenemos conocimiento que el 2% se deriva a nosotros como personas con discapacidad y el otro 2% al tema de sustituto. Pero ¿quién supervisa en sí a las empresas? Porque si nosotros nos damos cuenta, en las empresas casi el 80% son de sustitutos y el otro 20% ya digamos que aplica tal vez para nosotros las personas con discapacidad. Ya la mayoría se deriva al sustituto y la persona con discapacidad la desplaza. Eso, quería consultarte quién supervisa eso, porque si a hablamos ver, del 4%,
tenemos 2%, pero del 2% solo se aplica el 1%. Eso, gracias. A ver, esto lo revisan los inspectores. Inspectores de trabajo, al momento que van a las instituciones, a las empresas, van a pedir información de las personas con discapacidad y sustitutos que tengan enrolados. Si ustedes conocen o piensan que no se está cumpliendo con esto, sí pueden poner una denuncia para que se vaya a hacer la inspección. Hay algo que aclarar. En el tema que sea 4%, si bien es el 2% para personas con discapacidad y el 50% para personas sustitutas, esto no quiere decir que solamente el 4% tengo que cumplir. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si yo paso del 4%, no le puedo negar a una persona que se califica como sustituto, aunque pase ese 4%. Lo que se requiere es del mínimo, es decir, que la empresa cumpla con ese mínimo del 4% para que esté dentro de la ley. No sé si me expliqué bien o me, me, me corroboran si me hice entender o a lo que Sí, quiero llegar. sí, o sea, es muy importante conocer eso porque, imagínense, nosotros es primera vez que nos indican esta situación, porque como que el tope, el límite sería el 4% y ahí muere. Entonces es como que el mínimo y si la empresa tiene a más personas, o sea, no tendrían ningún inconveniente, ¿verdad? Ujú. No tendría problema, no. Más bien están eh, como cierta edad porque están contratando a más personas. O a veces también pasa que una persona entra sin ningún tipo de calificación y en el transcurso del tiempo llega a pasar algo y termina siendo sustituto. Pues también pasa eso. Y no porque la empresa ya cumplió este porcentaje, yo me voy a negar de recibir esta calificación como sustituto con discapacidad, que también puede pasar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Señorita, mire, ¿Cuántos inspectores existen? Por ejemplo, en Guayaquil. ¿Perdón? ¿Cuántos inspectores existen? Esta es una pregunta. Aparte de esto, si cuando van a inspeccionar la empresa, si usted se percata, hay un poco más físico, pero como que no hay una igualdad de discapacidad. Me refiero entre la visual, físico, intelectuales, y bueno, las diferentes discapacidades. ¿Quién puede normar eso? Porque solamente me imagino que ven un inventario y se dan cuenta, ah, no, hay tanto persona con discapacidad y hasta ahí. Puede ser que sea, no tengo un dedo y ya. Bueno, de tener credencial y aplica. Eso, Claro. estimada, gracias. A ver, sinceramente no podría decirles cuántos inspectores están en Guayaquil. No es una información que nosotros manejamos, o sea, me refiero a grupos como para saber exactamente cuántos inspectores hay en Guayaquil. Mal harían decirles eso. Y normar el tipo de discapacidad. En un tema de discriminación ahí, porque podría decir, a ver, digo, del 4% o del 50% del 4% tiene que ser, no sé, digamos que la mitad que tengan discapacidad física y la otra mitad psicosocial. Si es que si es que solo meto a un grupo, otro grupo va a sentirse relegado. Si solo pongo a discapacidad visual, quienes tengan discapacidad física se va a sentir relegado. Entonces, eso no se podría como normar. Y tampoco es que el Ministerio de Trabajo podría normar eso. En el caso de que llegara a suceder, eso tendría que hacer un análisis con ADIS, Ministerio de Salud,
quizás hasta Defensoría del Pueblo para que no se vulnere ningún tipo de derecho. ¿Le respondí con eso? Ok, gracias. Sí. Mi estimada Evelyn, yo quería hacerle una consulta hablando Claro. de este tema. Si bien es cierto, nosotros las personas con discapacidad visual tenemos este inconveniente en el acceso laboral, lo digo a nivel personal, siempre nos han tocado las entrevistas, pero buscan una persona con discapacidad, pero al final no seleccionan la visual, no seleccionan. ¿Cómo uno, como persona con discapacidad visual, puede llegar a esta Defensoría del Pueblo o a estos entes reguladores que puedan escucharnos a nosotros, a nuestro grupo prioritario de discapacidad visual, que nos tomen en cuenta en estos convenios de trabajo? ¿O cómo podemos llegar hasta allá? Podrían poner algún un escrito, ustedes se ponen como asociación y se van a la Defensoría del Pueblo, al CONADIS. eh, Podría ser acá Ministerio del Trabajo también, ingresen como un oficio, una carta indicando que quieren tratar estos temas, que ustedes han visto que es muy frecuente que a las personas con discapacidad visual se les relega. Y el Ministerio del Trabajo puede ser que haga reunión con algunas entidades para tratar o ver qué se podría hacer con esto. En este caso, mi estimada Evelyn, como federación que manejamos un grupo extenso de discapacidad visual, nos podríamos unir en este caso para presentar propuestas laborales para nuestros deportistas. Claro, ustedes podrían hacer esto. Como digo, pueden ingresar una carta y Ministerio del Trabajo les puede solicitar que vengan como para saber qué necesitan, qué requieren y se haga reuniones, se haga mesas de trabajo, pero tienen que solicitar y ponerse de acuerdo. ¿Algún parámetro o una que cumplir? Porque sí es importante este tema, créame que es muy importante. Claro, parámetro no, como le digo, ustedes pueden solicitar una reunión, una mesa de trabajo, indicando qué es lo que requieren hacer o por qué nace esta solicitud para que el Ministerio del Trabajo les designe aquí internamente alguna dirección para que se pueda encargar de lo que ustedes requieran o ver la línea de trabajo que se podría hacer. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Hola, buenas. Una pregunta. Escuché que había salido una nueva ley de discapacidades ahora poco, la habían actualizado. ¿Nos puede indicar más acerca de eso a nivel laboral? No le escuché bien, la primera parte se entrecortó. Ah, sí, repito, escuché en las noticias que habían aprobado una nueva ley de discapacidades o la habían actualizado. Quería saber acerca del tema laboral, cómo quedó con la nueva actualización de la ley ahora poco. ¿Me podría indicar? Mm, A ver, déjenme ver si le puedo abrir. No era el tema de este taller, pero a ver, es la ley orgánica de los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, complejidad y sus sustitutos. ¿A eso se refiere? Sí, sobre todo el tema laboral, que dice que va a haber más Mm, estabilidad con el tema de todo eso. Sí. A ver, lo que pasa es que esta ley
lo que reforma son ciertos artículos. Y lo que se está aumentando es que ya no sea solo personas con discapacidad, sino también está o sustitutas y personas con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, pero todavía no ha habido algún cambio. De acuerdo a estas reformas se tendrá que hacer reglamentos también en el caso de que hubiera algún cambio, pero como digo, no está tanto. Lo que se está aumentando un poco es que las personas con enfermedades catastróficas están poniendo o sustitutos. Se va a ver sustitutos para ellas, para estas personas también. Pero tiene que salir un reglamento y tiene que salir un acuerdo ministerial con las directrices para esto. Entonces todavía no hay algún cambio en sí. Y como digo, son reformas a ciertos artículos, no a todos. Trabajo. Justo estoy revisando la parte del código del trabajo y lo que nos dice es adaptación del puesto de trabajo, registro y reporte, eh, con enfermedades raras. Son esas tres reformas a tres artículos en realidad. No dice algo más. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? En caso de esposos, ¿el cónyuge sí puede aplicar para sustituto? Sí, por supuesto que sí. El sustituto directo puede ser hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En este caso, el cónyuge, el esposo, tiene primer grado de afinidad. Mm, segundo grado viene siendo el hijos. Segundo grado es cuñados, abuelos y nietos del cónyuge. Segundo Ah, grado de afinidad. ya. Segundo grado de consanguinidad son los hijos. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta. Oficialmente mi madre no es sustituta mía, pero mm, ¿influye de alguna manera que ella tenga una o dos propiedades a nombre de ella o a nombre de mi papá para no recibir algún beneficio monetario? Me parece que ahí sí, pero eso sí ya es un tema del MIES. Ya. En eso sí, mal harían meterme porque eh, es competencia del MIES y puede hacer que yo diga algo que esté fuera de lo que ellos manejan. Como le comento, ella es la persona que me cuida, pero nunca ha sido oficialmente mi sustituto. Y yo ya actualmente soy mayor de edad. Ujú. ¿Qué porcentaje Mm, tiene usted de discapacidad? 79. Su mamá puede ser sustituta suya. Ya. Y no importa que ella no tenga un trabajo oficial. No, no, eso no. Como dije, no hay ninguna excepcionalidad o alguna prohibición con respecto a eso. Ya. Ok, gracias, licenciada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta?
Usted no, disculpe una preguntita, ¿usted no maneja lo acerca de la jubilación, dependiendo de los años de trabajo de la persona con discapacidad? ¿Esos temas usted no nos puede indicar? No, esos temas, si es que son al menos la jubilación por invalidez y discapacidad, eso es directamente en el IES. Arriba. Trata de alzar un poquito las piernas más. Trata de hacer un poquito más las piernas. Sí. Ya creo que con eso hemos terminado esta charla. Como era por un tema de sustitutos, no se extendía tanto el tiempo. Pero bueno, de mi parte les agradezco mucho la atención, las preguntas y conmigo nos vemos en una próxima. Marta, muchas gracias por la atención y la espera. Muchas gracias a ti, Evelyn, de verdad, muy agradecida. Este tema de sustitutos, muchas personas, al menos yo, tenía mucho desconocimiento en este tema. Gracias por aclarar y profundizar, ¿no? Espero poder continuar contigo en los siguientes talleres que van a haber. Dios mediante, le pido a la audiencia que esté atento. El día lunes 30 de junio y el 1 de julio tenemos las siguientes capacitaciones que nuestra ingeniera especialista del Ministerio de Trabajo nos va a apoyar con estas capacitaciones. Recordar que a las personas que participen dentro de la sala, el Ministerio de Trabajo les extenderá el certificado de participación. Muchas gracias, Evelyn. Muy agradecida contigo. Gracias también. Hasta luego. Muchísimas gracias a la ingeniera. Por favor, les pido a los participantes que no abandonen la sala. En este momento les voy a compartir el enlace para que puedan registrar su asistencia. Por favor, permítanme un minutito.